...42 minutos pasaron de las 22 horas... ...me había olvidado de prender el micrófono. Suele Tenemos ya pasar. a nuestro invitado, ya está escuchándonos, está listo para compartir esta noche con nosotros, esta noche tan linda, porque tenemos muchas cosas para preguntarle, para que nos cuente. Hace In- mucho que no lo teníamos en el programa, Sí, es verdad. es Invitado de verdad. lujo, invitado de Sí, lujo que siempre nos deja pensando y nos enseña un montón. tal Sí. cual. Lo presentamos, así no perdemos más tiempo. Está con nosotros el licenciado Fernando Daniel Peiró. Muy buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo les va? Un gusto. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí Sí. muy bien. ¿Cómo está? Bien, yo puse cámara, pero no me veo, así que si salgo, me ven ustedes. Sí, Sí, se sí, lo ve. Bueno, vemos. un gusto. La verdad que hace un montón de tiempo, ¿verdad? Que no voy por la radio y que, bueno, no tenemos contacto, así que un honor de verdad volver a encontrarlos y, bueno, de disfrutar de este pequeño encuentro. Qué bueno. La verdad que estamos muy contentos de tenerlo, de entrevistarlo esta noche, porque tenemos muchas cosas para preguntarle, ¿no? Estamos con el tema pandemia, que estamos todos medio revolucionados y queremos hablar un poco de cómo salir de la adversidad, ¿no? Bien, bien. Bueno, esa es una pregunta que se escribieron río de tinta. Yo puedo dar solamente una versión que es la experiencia personal que la puse prácticamente en todos mis libros. He podido, en cierta manera, desarrollar el tema de alguna manera, ¿no? Poquito a poquito voy Sí. armando mis textos y, bueno, finalmente, hace 4 años, escribí un libro que viene de un audiolibro que se publicó primero. Primero es un audiolibro y después se convirtió en libro físico, de papel impreso, que bueno, se imprimió con el editorial Mundo, Editorial Mundo, así se llama, de aquí en Salta, bueno, se terminó el libro se agotó ahí nomás al mes y quedó inerte, toda esa información quedó simplemente como una publicidad del libro en mi página web y decidí largarlo, lanzarlo ahora de manera digital a los fines de que en estos tiempos donde el papel, como es importado, no llega, entonces las imprentas están paradas con el tema de la pandemia, decidí liberarlo ya para que sea de manera digital, digamos, la venta del libro. Y bueno, sigo con el mismo tema de siempre, ¿no? Y bueno, surgió ahora el tema de hablar sobre estas temáticas, así que lanzamos un programa que se llama Liderazgo Iniciático, son 6, 8 clases que vamos a tratar justamente estos temas. Así que justo me llaman ustedes para hablar de la adversidad que estoy lanzando el libro nuevamente, así que contento. Perfecto, Daniel, te saluda Alfredo, tanto tiempo, ¿cómo estás? Sí, encantado, Fred, aquí te estoy viendo. Perfecto. Daniel, yo te quería consultar, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros? Porque también algo importante que vos tratás es la motivación versus la inspiración. ¿A qué te referís cuando estás tratando motivación versus inspiración? Qué interesante tu pregunta. Por lo general, los coaches y los que se dedican a la motivación se llaman motivadores, también se les llama inspiradores, pero realmente el trabajo es más motivacional. Hablan de este contexto que para mí no es el que debería ser más indicado, y te explico por qué. La motivación siempre es una manera de alimentar un deseo, a la cual, obviamente, motivación viene de latín moverse, ¿no? De moverse, significa mover, y movimiento significa. Movimiento en acción significa motivación. Entonces, yo siempre digo que cuando uno pone algo externo para moverse, quiere decir que, en definitiva, aquello que alcanza, se termina la motivación. Entonces, hay un principio universal, importante, iniciático, que se habla justamente del principio de polaridad. El principio de polaridad dice que cuando uno activa la naturaleza de algo, también activa lo contrario. Por esto un ejemplo. Nosotros en este plano, a la cual le llamamos terrenal, que es realmente un plano llamado dual o de dualidad, es decir, ambivalente, hay luz y sombra. Bueno, cuando uno siente una candela,
enciende la luz, también al mismo tiempo produce sombra. Siempre es así. Entonces, cuando uno activa la naturaleza de algo, por ejemplo, la luz también activa la ausencia de luz, ¿vale? Bueno, lo mismo, cuando uno activa la motivación, por principio, también activa su opuesto, llamémosle desmotivación, ¿vale? A nivel empresarial, sobre todo en el ámbito de recursos humanos, se habla muchísimo de este ámbito, motivación. Y en lo que se denomina inteligencia emocional, se habla como uno de los 3 pilares, la motivación también, ¿vale? La automotivación. Y yo digo, si la motivación es poner una zanahoria, ¿sí? Que va a estar yo persiguiéndola como si fuese un burro que anda detrás de la zanahoria y nunca la alcanza, ¿vale? Esa es motivación para mí, ¿vale? Entonces, cuando yo alcanzo eso, puedo que me ponga contento, alegre, porque lo alcancé, y luego yo estoy en otro enfoque, otra meta para alcanzar, porque ya la terminé. ¿Vale? ¿Está ahí? Entonces, cuando activo la motivación, activo la desmotivación. Ahora, cuando yo activo la inspiración, una es externa y la otra es interna. Cuando hablo de trabajar la inspiración, hablo de conectarse con la parte esencial nuestra, la parte espiritual nuestra, que tiene que ver con la vocación, que tiene que ver con el llamado intuitivo, que tiene que ver con la sensibilidad interna, la creatividad, que son facultades esenciales del ser humano, ¿vale? No es externo, es interno. Cuando yo voy a resolver un conflicto, busco la solución interna, se llama creatividad, innovación, ¿vale? Entonces, cuando yo activo la inspiración, el opuesto, así como fue motivación, desmotivación, el opuesto a inspiración es expiración, ¿vale? Expiración quiere decir que pereciste, que te moriste. Entonces, cuando yo activo la inspiración, voy a estar toda la vida inspirado, porque inspiración significa vida en realidad, significa inspirar, significa volver a respirar, ¿sí? Inspiro. Entonces, cuando expiro, el último expiro significa muerte, ¿vale? Entonces, vivir con una vida inspirada implica la capacidad que tenemos los seres humanos de poder conectarnos con nuestro llamado interno. Eso se llama vocatio o vocación. Por tanto, la conexión con la inspiración no tiene que ver con algo externo, sino con el desarrollo de tu talento. Y el talento es una condición que te hace único y irrepetible en este tiempo, en cualquier tiempo del mundo. Es lo que te hace diferenciarte de otro. Por tanto, la idea de desarrollar el talento implica desarrollar de alguna manera la esencia de tu ser. Eres tú, solamente tú, y te vas a expresar de esa misma manera. Por darte un ejemplo sencillo. Hacen un concurso de empanadas en Salta y van todos los que tienen el talento de la cocina. ¿A qué? A cocinar empanadas nada más. Entonces hay un jurado que va probando un poquito, me imagino que no van a comer una empanada por cada puesto, si no, si son 100 puestos, son 100 empanadas por persona. Así que imagino que prueban un pedacito de cada empanada, ¿sí? Y van probando y van viendo que todos tienen los mismos ingredientes, carne, especias, papas, verduras, lo que sea que lleva cada empanada, y todas, absolutamente todas, si bien tienen los mismos elementos para cocinarlo, son diferentes, tienen diferentes sabores. Eso no es que tengan diferentes sabores porque la carne es diferente o porque las especies son diferentes, no, tiene que ver con esa energía interna que dispone para trabajar y ese amor especial, podemos llamarle que la comida la hacen con amor, le ponen ese sazón especial que es de la persona, no es de la comida, ¿me explico? Es interno. Lo mismo cuando uno escribe, cuando pinta, con lo que fuera, puede pintar con la misma acuarela, los mismos pinceles, el mismo papel, pero el trabajo final es otro, porque hay un talento interno, eso es inspiración. Y a eso voy con el tema. Entonces, yo creo que uno de los temas justamente para salir de la adversidad, en estos tiempos, donde estamos mucho tiempo en 4 paredes, es justamente expresar el ser. Porque si hay algo que es externo, es justamente lo que muchos le llaman la caja boba, que es mirar la televisión todo el tiempo y no sacar nada provechoso por lo general. ¿Vale? Entonces, muchas veces, en vez de estar informados, estamos desinformados, tenemos mucho miedo. Entonces, cuando lo único que escucha es la repetitividad al final del día de cuántas personas se han muerto por el COVID, por decir un ejemplo, y no hay un alimento que llene el alma, que te inspire a querer vivir un día más y no a tener miedo un día más, es que haces la diferencia.
Entonces, el mirar adentro y estar todos los días inspirado, y una manera de definir la inspiración es estar en un estado de gratitud, estar en un estado de gozo interno, porque cuando yo fluyo en ese contexto, todo funciona. Cuando yo estoy vibrando desde el miedo, lo que hago es cerrar puertas, no abro ninguna, no tengo oportunidades, ¿vale? Entonces, la idea concreta es que nosotros podamos ver las realidades con otros ojos. Y para poder ver esa realidad con otros ojos necesitamos cerrar los ojos humanos y empezar a ver con los ojos del corazón, que creo que ahí estamos ausentes muchos. Sí. Para mí también tiene que ver mucho poder saltar esta etapa, digamos, o saltar, es venciendo el temor, porque me parece que la adversidad viene muy arriesgado, por así decirlo, entrelazado con el temor a no poder, el temor a querer y no lograr. Claro, yo creo que esa es la verdadera pandemia en realidad. La pandemia es Sí, el miedo. Yo creo que ese es el asunto. Porque de alguna manera, alguna vez encontraremos la vacuna para este flagelo que vive en este momento la humanidad con la pandemia. Pero el miedo, ¿cómo lo sacamos si no hay vacuna para eso? ¿Vale? Entonces, la idea es nosotros empezar a trabajar nuestra medicina interior, que no es más que la espiritualidad de la luz, que obviamente está en nosotros, pero nosotros tenemos una pequeña llama nada más. Muchas veces están apagadas esas llamas. Y cuando una luz, una pequeña llama se junta con otra llama y otra llama y otra llama, bueno, ahí sí vamos a empezar a ver que hay un fogón. Así como justamente el nombre del programa de Natal, justamente el fogón de Natal. Bueno, sí, bueno, este es el tema, ¿no? Entonces yo creo que la dosis diaria, hablando de este programa, es que nosotros tengamos esa apertura a mirar esa luz interna que es diminuta y todo el tiempo ser coherentes de estar persistiendo en que esa llama nunca se apague, ¿vale? sí. Miren, hay un relato interesante que es un relato budista que dice que un día viene un discípulo y le dice al maestro, maestro, ¿cómo hace usted para mantener la paz y la luz interna? Bueno, pero la pregunta que me estás haciendo es muy simple, le dice al discípulo. Pero ¿cómo es, maestro? Para usted es simple, para mí es muy compleja. Es muy simple, mira, enciende una candela y recorre el monasterio con la salvedad que preste atención a que nunca se apague tu pequeña llama. Entonces el discípulo encendió su candela y fue a recorrer el monasterio. Cuando llegó con la vela encendida. Entonces el maestro le dijo, bueno, te quiero hacer una pregunta. Sí, dígame, maestro. ¿Viste qué hermoso el jardín? ¿Las flores cómo han crecido? Ay, maestro, no vi el jardín, porque si yo veía el jardín se me apagaba la vela. Bueno, aprendiste la lección. De eso se trata. Ni siquiera dejar de distraernos por cosas que son bellas también para distintas posiciones. Uno puede ser bello hoy, para mañana no va a haber sido tan significativo. Entonces es importante que entendamos que la mayor de las bellezas es nuestra luz interna. Sí, Entonces la posición no es hacia afuera, sino dentro siempre. Y las sí, soluciones nunca van a estar afuera, ni en el periódico, ni un otro contexto, sino justamente dentro, porque adentro está lo que se llama la intuición. Y la intuición es simplemente nuestra otra parte esencial que está conectada con la verdad. Entonces, creo que uno de los contextos que por lo general no se tiende a hablar en estos temas de la pandemia es esto, la mirada interna. Porque sí, justamente encontrarnos en cuatro paredes y al menos empezar a ver la sombra de lo que somos nosotros, que es la que teme, la que no encuentra soluciones, la que no conoce sus talentos, la que no sabe quién es uno, la que no define lo que es felicidad, ¿vale? Lo que no sabe lo que es la paz interna, que cuando se queda solo se conecta con el cordón umbilical del televisor, porque tiene miedo de quedarse en silencio, porque le habla a la voz interna, que es un enemigo, más que un aliado. De eso estoy hablando. Más o menos de eso se trata también el libro, en definitiva. sí. Pero me Sí. parece que fue muy maravilloso el concepto que plantea Alfredo con el tema de la inspiración. Me parece muy interesante la pregunta, de verdad que fue muy luminosa. Gracias. Sí. Sí. Tenemos más preguntas para hacerte, Daniel. Yo te dejo picando una, vamos al encuentro de una tanda, pero vos hablas del fortalecimiento de la resiliencia. A mí me gustaría que nos Bien, expliques bien. Sí, eso. sí, con Vamos al gusto. encuentro de una tanda y ya volvemos con vos. Con gusto.
4 minutos pasaron de las 11 de la noche, seguimos acá con nuestro invitado y había quedado pendiente una pregunta. Yo le estaba preguntando del fortalecimiento de la resiliencia. Me gustaría que nos comentes un poquito de qué se trata, ¿no? La resiliencia. Bien, la resiliencia es un concepto en realidad que surge en la física. Lo apropiaron muchísimo en el ámbito de la metalúrgica. Luego se llevó al ámbito humano, pero básicamente para que lo entendamos mejor, antes de definirlo tal vez de la psicología o del liderazgo, tal vez lo ideal sería iniciar como surge la palabra. La palabra viene de resilio, que implica en realidad una prueba de templanza por el cual experimentaban los distintos materiales de metal, que eran pruebas de calor que se hacían para ver cómo reaccionaba el metal, ¿vale? Entonces, cuando el metal salía de la prueba de templanza o de fuego y volvía a lo que se denominaba el estado natural de su composición metálica, se decía que el metal tenía una buena o mala resiliencia, ¿vale? Entonces, luego después se llevó esto al ser humano. Se decía que una persona cuando pasaba por unas determinadas pruebas de crisis o templanza también, ¿por qué no? Se decía que si tenía resiliencia o no la tenía. Por lo general, no todos los seres humanos desde el liderazgo tienen resiliencia. ¿Qué podemos definir la resiliencia? Como la capacidad que tenemos de salir de las adversidades y volver a nuestro estado natural. Ahora, pregunta, ¿cuál es el estado natural del ser humano? Entonces, ahí estamos. Voy a dar un ejemplo de esto. El estado natural del ser humano, esencialmente, es la capacidad que tenemos de volver al norte de nuestras vidas y encontrar eso que nos lleva a lo que denomina felicidad, que muchos no lo encuentran. Entonces, por darte un ejemplo de ausencia de resiliencia, hagamos de cuenta una persona es traicionada, por ejemplo, una esposa es traicionada por su esposo. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, al principio duele, es doloroso, hay una separación, quedamos con mucho dolor, nos recuperamos de eso. Bueno, muchos dicen que esa recuperación le llamamos resiliencia. La pregunta mía es, ¿cuál es el estado natural? Porque si en ese momento esa persona queda sola para siempre, no cree en el amor, no perdona, no es resiliente para mí, porque no está en su estado natural. Su estado natural es aprender a desarrollar la luz, el amor, el perdón, desarrollar los procesos que están conectados con el amor, como puede ser la tolerancia, la misericordia, liberar el resentimiento. ¿Me explico? Entonces, si yo voy a quedar, como dicen muchos, una frase muchos que dicen, acá el que se quema con leche, ve la vaca y llora, ¿vale? Bueno, eso para mí es una persona que no tiene resiliencia. Entonces, una persona resiliente es aquella que puede aprender de las situaciones adversas, poder sacar el manto de la adversidad y poder darnos cuenta de que hay un sentido de sabiduría que está escondido detrás de ese suceso difícil, adverso, crítico. Por tanto, podemos definir la adversidad como esa capacidad que tenemos seres humanos de alcanzar la sabiduría o de alcanzar un aprendizaje de un momento crítico, un suceso, ¿vale? Sí. Fíjense la palabra suceso. Si nos vamos al inglés, la palabra success, que sería lo mismo, significa éxito. Para que tengamos una idea, ¿vale? Nosotros encontramos la palabra éxito con el mismo étimo latino, exit. Nosotros nos vamos, por ejemplo, por decir un ejemplo, a la salida de un shopping o a la salida de un aeropuerto, de un supermercado, cualquiera, está un cartelito de color verde o rojo algunas veces que dice exit en inglés, que quiere decir salida. Bueno, en inglés éxito significa success, suceso, ¿vale? Ahora nosotros, éxito, para nosotros es algo que alcanzamos, pero en realidad, desde el punto de vista del origen de la palabra, el latín, significa salida, igual que en inglés, salida. La pregunta es, ¿qué es lo que no es exitoso? Aquello que aprendemos de una situación determinada de la cual salimos. Entonces, éxito significa salida. Pero ¿cuándo tenemos éxito? Cuando aprendemos de esa situación que salimos. Entonces, claro, el éxito podemos llamar a la resiliencia misma en sí misma. ¿Vale? Entonces, éxito es haber aprendido de un suceso determinado. Ahora, si es crítico, aprendemos mucho más cuando nosotros nos desapegamos del sufrimiento y entendemos que el dolor, como dice la máxima del budismo,
el dolor es inevitable, aunque el sufrimiento es opcional. Por tanto, lo que nos hace sufrir es la cabeza que todo el tiempo pensando, "Oh, pobre de mí", esa actitud de victimización que tenemos. Sí, Entonces, el líder es aquel que puede hacer un entendimiento que la adversidad tiene en sí mismo, como dice un autor bien interesante que se llama Napoleón Hill, dice que la adversidad es la semilla del poder humano, ¿vale? Entonces, cuando nosotros entendemos que hay un conocimiento que podemos aprender de la adversidad deja de llamarse de esa manera para llamarse desafío. Creo que ahí es donde surge la capacidad que tenemos los líderes de mirar con otros ojos los momentos difíciles, ¿vale? Que sean momentos difíciles no quiere decir que sean caóticos. Uno siempre puede encontrar salidas, obviamente para beneficiarnos. Si nosotros salimos de una adversidad, es muy probable que la adversidad que venga, que sea similar, va a ser mucho más fácil para nosotros salir, ¿vale? Esto es sencillo. Entonces, si uno se quema por segunda vez, ya no va a quemar como la primera, dice, cuando se quema con fuego, dice, bueno, lo mismo que igual cuando se quema con leche. sí. Pero no me imagino yo una persona que se queme con leche, imagínense, ¿no? Yo no me imagino, miren, yo de verdad no me imagino. Pónganse ustedes a pensar, yo no me imagino, no sé ustedes, pero uno viene y se quema con leche. Yo no me imagino estar en el campo y ver a las vacas y ponerme a llorar, yo no me imagino. Entonces, Es Entonces, verdad. yo estaré disfrutando de la naturaleza en ese momento. Yo puedo decir, bueno, la leche de la vaca me tomo una vez y bueno, aprendí que tengo que observar que la taza no se me caiga cuando tenga la leche. Pero Claro, darme la nueva oportunidad creo que es de un resiliente. sí. Bien. Darse la Muy, oportunidad. muy interesante, ¿no? Todo lo que nos viene a contar y también a enseñarnos Daniel. A mí algo que me quedó sonando de hace rato cuando estábamos hablando de motivación versus inspiración, es algo que nombraste que era construirse a sí mismo. Aparte de inspiración, ¿qué otros factores influyen o son partícipes para que yo me construya con lo que yo quiero hacer? Qué pregunta, qué interesante. Miren, nosotros tenemos una naturaleza. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza. Esa naturaleza es una herencia que viene de nuestros padres siempre. Uno de los puntos más importantes para la construcción es justamente volver a conectarse con la esencia, la naturaleza humana, que es la herencia, ¿vale? Sí, A esto le vamos a llamar temperamento. El temperamento es la unión de las dos energías emocionales madre padre. Eso le llamamos justamente temperamento, que es hereditario. Entonces nosotros hacemos de cuenta, venimos de una herencia que hagamos de cuenta somos piedra, algunos son madera, otros piedra, ¿vale? ¿Está ahí? sí, Entonces, el trabajo consiste en primero aceptar la herencia y luego desde ahí moldearla. Es decir, si yo soy una piedra, voy a agarrar un cincel o martillo y voy a ir tallando, tallando hasta armarle forma. Leonardo da Vinci decía que lo que hacía no era una escultura, él lo que hacía era sacarle de más de lo que estaba en la piedra. Entonces agarraba el cincel de martillo y sacaba lo que estaba de más en la piedra. Bueno, nosotros lo mismo. Hay que empezar a sacar todo aquello que obstruye, ¿sí? Todas las posibilidades de crecimiento, ¿sí? Esto es el famoso podado. El podar, que en latín es potere, significa podar, tiene que ver justamente con el hecho de ir sacando todas las ramas que obstaculizan el buen crecimiento de un fruto para que sea jugoso y dulce. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son esas ramas que están de más en nuestra vida? Por ejemplo, los resentimientos, las dudas, las incertidumbres. Me explico todo aquello que no construye, que no edifica, que no hace que yo sea mejor persona. Por tanto, lo primero es mirar la herencia, porque en la herencia está quienes somos realmente. Eso por un lado. Y luego, a través de hábitos que uno tiene que adquirir, uno va creando lo que se denomina el carácter. El carácter es otra posición de personalidad. Ahí, la personalidad está compuesta por tres, hagamos de cuenta que una cebolla, y que la cebolla tiene tres capas. La primera capa es el temperamento, lo más fácil de ver en una persona, ¿vale? Que tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la herencia. Entonces, hágame de cuenta, un hijo está
jugando con la pelota dentro de la casa. Y el padre, hagamos de cuenta, es un coleccionista de jarrones chinos, hagamos de cuenta. Y viene el chiquito con la pelota, viene, pum, le pega un bombazo y rompe un jarrón. Y la madre dice esta expresión: cuando venga tu papá, eso es temperamento. ¿Me explico? Ya sabe cómo va a actuar. Es lo más superficial. Por eso la primera capa de la cebolla, llamémosle así, que la superficie es cómo va a actuar emocionalmente, ¿vale? Esa hay que honrarla primero, hay que reconocerla. Muchas veces dicen, no, yo no soy como mi padre, no soy como mi madre, y ahí está todo. Desde el punto de vista cabalístico, es un tema importante, se llama honrar madre y padre, tiene que ver con estos temas, ¿vale? Importantísimo, importantísimo, porque después nosotros volvemos a repetir el patrón, nos casamos con personas que son similares a nuestros padres, así funciona. Sí. Si han sido padres agresivos, vamos a tener a alguien agresivo. ¿Me explico? Entonces, siempre es así. Siempre vamos a repetir los patrones, hasta tanto lo honremos. Cuando lo honremos podemos modificarlo. Vamos a ir a la segunda capa. La segunda capa es lo que recién comentaba, que se llama carácter. Carácter es una palabra del griego, jarazo, que significa fijo, estable, sin movimiento. Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter es la relación, la primera es la relación de la emoción con la herencia. La segunda es la relación que hay entre un aprendizaje, una experiencia de aprendizaje en un entorno determinado, ¿vale? Vamos a hacer de cuenta que una persona, por herencia, es agresivo. El padre, el abuelo, el tatarabuelo fueron agresivos. Se enojan por cualquier cosa. Entonces, esta persona, ¿cómo cree que va a salir? Agresivo, porque viene en la herencia, ¿vale? Claro. Ahora, ¿cómo puedo ser yo por no ser agresivo si yo tuviese esa herencia emocional? Por eso hay que honrarla. Si yo la reconozco, la puedo modificar. Si no la reconozco, no la puedo modificar. Si yo sé que soy piedra, voy a poder hacer una escultura con cincel y martillo, ¿vale? Esas son las herramientas. Si soy madera, usaré otro material, ¿vale? Para poder pulir. Bueno, claro. Entonces, si esa persona es irascible, una persona que se enoja porque el abuelo, el tatarabuelo, el padre, todos en sí tienen esa rama emocional negativa, sí. Bueno, y yo me conecto con un entorno diferente, hágame de cuenta, me voy a aprender yoga, por darle un ejemplo, ¿sí? A aprender respiración, y estoy en un entorno diferente donde no hay gritos, no hay violencia, no hay ese tipo de cosas, obviamente voy a aprender cosas nuevas. Entonces, cuando yo tengo un suceso que me conecte con la herencia, me enoje, me sulfure, ¿qué cree que va a pasar? Claro que me voy a enojar, pero como sé respirar, me controlaré y yo habré moldeado la piedra. ¿Me explico? Moldeado mi naturaleza. Entonces, el carácter está conectado con el aprendizaje nuevo y el entorno en el cual me muevo. Es un tema importante. Imagínense, una persona irascible está en un lugar donde hay personas irascibles, hagamos de cuenta, pertenece, con el respeto obviamente a los hinchas de fútbol, hagamos de cuenta, está en una barra brava, y bueno, ¿qué va a aprender? A ser más irascible todavía, claro. ¿Me explico? Si es que fuese la barra, si fuera irascible, ¿vale? Sí. Entonces, en función del entorno voy a tener aprendizajes nuevos, por eso que es importante estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas para ir justamente moldeando esa naturaleza. Esa es la segunda. Y luego viene lo que se llama la personalidad, que muchos dicen que es la unión de la personalidad, perdón, lo que es la unión del carácter con el temperamento. No es cierto, es simplemente un ordenamiento de esos dos. Entonces, yo puedo ordenar que primero sea más importante para mí la emoción y no el conocimiento, ¿vale? Entonces es importante que uno vaya moldeando y crear una personalidad que nos hace a nosotros diferenciarnos del resto. Entonces uno dice, wow, ¿cómo cambiaste tu personalidad? Por supuesto, porque está en permanente evolución. Eso es importante. No es que ahí sea una ambivalencia y tiene doble personalidad, no. Uno va modificando a medida que va aprendiendo el entorno y va fortaleciendo el carácter. Entonces hay una premisa, una fórmula bien interesante, que dice, con pensamiento crea una acción. Una acción, cuando se repite, crea un hábito. Y cuando repito ese hábito, creo un carácter, y cuando repito ese carácter, obviamente obtengo un resultado. Vamos a hacerlo en dos versiones. Una versión negativa, tengo un pensamiento negativo. Hagamos de cuenta, el COVID, ¿vale? El pensamiento negativo es, me voy a morir. Ay, cuidado que te vas a enfermar, que cuidado que toda la historia que siempre dicen con el COVID, ¿no? Sí. Entonces, el pensamiento trae una acción. La acción
es, por ejemplo, cerrar la puerta, esconderse, meterte debajo de la cama porque cree que el COVID no lo va a ver, ¿viste? Esa historia, ¿no? Como por ahí fantasea, ¿no? Entonces, la emoción es también una acción, una actividad. Entonces, por ejemplo, va a crear un miedo, va a estar aconsejando todo el tiempo, obsesionado, viendo la televisión cuántos se mueren por día, ¿me explico? Entonces Sí, eso va a crear un hábito, el hábito, por ejemplo, de quejarse, el hábito de tener miedo, el hábito de no reaccionar, el hábito de no cuidarse, muchos hábitos negativos. ¿Cuál va a ser el resultado? Y va a ser una persona frustrada y está en una casa frustrado, peor todavía, porque el virus no va a ser tan malévolo, digamos, como tener personas que son tóxicas en una casa donde está todo cerrado. ¿Me explico? Ahora vamos al ámbito positivo. Una persona que tiene un pensamiento positivo, llamémosle, para cambiarle el nombre, un pensamiento esperanzador, un pensamiento, como recién decía Alfredo, constructivo, ¿sí? Que edifique, ¿vale? Entonces, esto va a hacer que yo pueda tener una emoción determinada, voy a actuar de una manera determinada, esperanzada, constructiva, y eso se va a hacer un hábito y luego voy a tener un carácter como esperanzador, motivador, inspirador, ¿me explico? sí, Y esto le va a dar un sentido diferente a la vida. Por eso encontrarle significado a la vida es muy importante, porque la vida en la mayoría de la gente no tiene significado, no tiene significado. Uno le pregunta, ¿sos feliz? Y no sé, no saben contestar, están en silencio, ¿vale? Preguntamos, ¿cómo te sentís bien? Pero ese bien significa mal. sí. ¿Es así o no? ¿Cómo te sentís bien? Y bien significa, no estoy tan bien, no estoy mal, pero el bien ya se acostumbró. Mira, le voy a contar un caso puntual. En Costa Rica yo viví 10 años allá. El proceso del lenguaje nos dice cómo somos, ¿vale? En Costa Rica, una persona común que no conoce a nadie, otra persona, se va a hágame de cuenta, una fila de un banco. Por supuesto, no en época de COVID. Hágame de cuenta que no hay COVID, ¿no? Entonces están en la fila del banco y la persona que está adelante de la que está atrás, que está haciendo fila, la mira, porque ¿viste? Cuando uno se acerca, la persona que está adelante mira quién llegó. Siempre es así. Somos curiosos. Entonces se miran los ojos y uno le dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y el otro dice, pura vida. Y el otro dice, ah, qué dicha. Eso es normal. Cualquier persona es normal. Es un cliché que tienen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pura vida. Qué dicha. ¿Vale? Vamos a la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tirando para no aflojar o en la lucha? Y el otro dice, menos mal. Escuchen el diálogo. Menos mal significa que todo es malo y eso es menos malo, pero sigue siendo malo. Claro. ¿Vale? Sí, Entonces, en todos los contextos, el desarrollo del lenguaje también es otra manera de construir. sí. ¿Vale? Hoy yo estaba con un grupo de estudiantes, mi programa de formación, y cuando comenté algo dijo, increíble, increíble. Y yo le pregunto a esta estudiante, te hago una pregunta, pero ¿estás contenta por lo que te acabo de comentar o no crees en lo que te digo? No, claro que creo. Entonces, ¿por qué dices increíble? Ah, es cierto, me he dado cuenta. Bueno, cambiemos la palabra. Si crees, no es increíble, es creíble, no es increíble. Entonces, sorprendente, maravilloso, excepcional, ¿sí? Qué importante es poder, ¿no? Como yo digo, Es bien analizar importante. lo que decimos, ¿no? Lo que decimos. Es que esto Analizarlo, construye rever. construye la dinámica de Sí, cómo va a ser mi vida. Porque si yo estoy diciendo, por ejemplo, ah, estás resfriado, sí, estoy resfriado, ya está, voy a seguir resfriado. Ahora, si yo digo, estoy recuperándome del resfriado, ah, bueno, quiere decir que tengo un sentido de esperanza en mi lenguaje. ¿Me explico? claro, exactamente. Es decir, ¿cómo estoy en la lucha? Imagínense un caballo como si fuese San Martín ahí con el caballo ahí, la espada ahí, y todos los enemigos en contra del caballo. No, no estoy en la lucha. ¿Cómo estoy avanzando, progresando, creciendo? ¿Me explico? ¿Cómo estoy yendo a estar mejor? Sí, ¿cómo estás mal? No, estoy procurando estar mejor. ¿Me hago entender? Ese Sí, tipo de lenguaje hace al bienestar interno, porque a medida que yo más hablo, más me escucho, y el inconsciente escucha lo que estoy diciendo y claro. actúa en función de la orden que yo le envío. Como obviamente no tengo dominio sobre el lenguaje, no creo las condiciones para estar mejor cada día. Esto es un tema importante. ¿Me Sí, hago entender? muy importante, la verdad que es muy importante. Por eso el construir implica la capacidad que tenemos de crear con la palabra.
Usted se va a Génesis en la Biblia y dice, hágase, y la luz se hizo. Hágase, hágase una palabra concreta, ¿vale? Entonces, el tema de ser determinante con el lenguaje, ser asertivo con el lenguaje y ser evolucionado con el lenguaje es un tema importantísimo. Por eso, si no sabemos, bueno, usemos mejor amigo del hombre, que no es el perro, y además no tiene pulga, se llama diccionario, ¿vale? Usemos qué palabra puedo usar en cuenta de esta. Por ejemplo, intentar, ¿qué palabra puedo emplear? Bueno, procurar, ustedes van y buscan procurar e intentar, y ven que son diferentes palabras. Sí, son ¿Me explico? sinónimos. Es importante desarrollar el lenguaje, articular el lenguaje a mi beneficio. Por eso es que es importante que escuchemos en la mente antes de decir, porque cuando lo dijimos ya creamos una declaración y esa declaración se solidifica en una realidad. Sí. Entonces es bien importante esto, bien importante. Entonces, para hacer un ejemplo de esto a nivel publicitario, por hacer un ejemplo como yo, como licenciado en marketing. En Argentina se hizo la campaña por una menos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, por una menos la lanzó todo la prensa y demás, se hizo mucha publicidad, las personas de manera individual también apoyaron, todo. Cuando se hizo la estadística, Salta tuvo el índice de mayor femicidio de toda la Argentina, porque es la que más hizo la publicidad por una menos. ¿Sabían eso? Bueno, ¿saben Increíble. por qué? Porque el cerebro, como es el cerebro, nosotros somos seres en permanente evolución. El cerebro no reconoce la palabra no. Si a ustedes les digo, por ejemplo, no se imaginen una manzana verde, ustedes se la están imaginando, porque el no lo reconoce el cerebro. Ahora, si yo les digo a ustedes, imagínense una manzana verde, se la están imaginando igual. Y yo digo, no se imaginen una manzana roja, se la están imaginando igual. Porque el cerebro no reconoce la palabra no. ¿Me explico? Entonces, si yo digo por una menos, bueno, ni una menos, era en realidad la frase, el ni o no es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que escuchaste? Ni una menos escuchaste. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo decir ni una menos que decir por una más o por una más feliz. ¿Me explico? Entonces Claro. es importante, no es lo mismo decir lucha contra la droga que decir lucha contra la salud. ¿Me explico? Sí, Por Qué esto es muy importante, importante cómo voy a decir las cosas. claro, qué sí. importante todo lo que decís, Daniel. La verdad, tenemos muchas preguntas para hacerte, pero antes nos vamos a una tandita comercial y Perfecto. enseguida volvemos con más de Dosis Diaria. Perfecto. Seguimos acá haciéndole compañía. Alfredo, vos tenías algo para preguntar. Sí, yo le quería hacer dos consultas bastante chiquitas. Bien, primero que nada, ¿cómo se puede conseguir lo que es el libro que largó, que se llama Salir de la Adversidad? Y también la otra preguntita que te quería hacer, Daniel, hace unos días falleció Jorge Oliver, ¿no? Un gran amigo tuyo. Sí, Eh, antes. Sí, muy estuviste duro. en varias partes acompañándolo y la verdad, es como decís vos, para mí también fue un gran amigo, un maestro Bien duro fue. y un líder Bueno, también, ¿no? Para todo lo que mira, vos marcas. yo tuve dos caídas emocionales, honestamente, esto creo que es una infidencia pública, pero fueron fuertes para mí. Una fue Pablo Pandolfi. Pablo Pandolfi fue compañero mío en la secundaria, y ustedes saben, porque yo los conozco a ustedes por Pablo. Pablo Sí, les refirió a mi persona justamente. Y sí, me siguió durante todo mi crecimiento profesional, cuando yo me fui del país, y estuve estos 10 años en Costa Rica, y de ahí, bueno, andar como canguro por todos los países. Pablo siempre me mandaba mensajes, estábamos comunicados, fue un compañero, digamos. Cuando llegué acá, bueno, me reuní con él, me contó de la radio, me contó que había muerto su padre, bueno, todas esas cosas bueno, pues no estuve aquí. Y bueno, cuando me enteré que él, bueno, pasó por otro plano, fue un momento que honestamente me caí emocionalmente, no me la esperaba, y fue un replanteo en mi vida tan fuerte que estuve luego de esa caída, porque fue una caída fuerte, porque claro, es la sí. muerte pasando al lado de uno y siente la brisa, porque está cerca de uno. Recién Natal, antes de que comience el programa, dijo, sí, dice, bueno, Dilena, el vecino, dice, ayúdenlo
denle de comer, comprarle algo, si tiene 50 años, 54 años, come 55, digo, yo no soy tan adulto mayor como lo planteaba Natal. Pero bueno, Sí. fue muy dura la caída y de ahí hice unos posteos fuertísimos que fueron simplemente un resultado de toda una revaloración sobre algunas cosas, porque este tipo de situaciones hace que uno pueda conectarse en un nuevo momento con la parte luminosa o del amor. Fíjense, la palabra amor es una palabra donde la palabra muerte está implícita. A quiere decir desde, y mori morten, muerte, quiere decir muerte. Entonces, amor quiere decir desde la muerte. Eso significa amor, imagínense. Entonces, la capacidad que nosotros tenemos de mirar hacia adentro y poder dejar morir un montón de situaciones en la vida y darnos cuenta que son aquellas que son significativas, es fundamental. El día 21, a las 12 de la noche, es decir, el 22 a la primera hora, falleció justamente Jorge Oliver, que fue un grande del periodismo y obviamente ha dejado huella en los corazones de muchas personas, entre las mías. Yo lo conozco, tengo 30 años de conocerlo, imagínense. Me acuerdo yo estando en Radio Salta, yo tenía un programa de radio, esto no saben ustedes. Yo en Radio Salta, jovencito, a mis 19 años, 18 años tenía yo, 18 años tenía, 17 tenía la idea, a los 18 comencé un programa que se llamaba Terapia Intensiva, la intervención musical sin anestesia, así se llamaba el programa, ¿no? Y me acuerdo, estaba en ese tiempo que ustedes deben conocer a Jorge Molina, que era uña y carne justamente con Pablo Pandolfi, tenía un programa que se llamaba Radio Show, y yo tenía los fines de semana. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo estaba en medio de toda esa relación una persona que escuché justamente aquí en la publicidad, que es Javier Lamas, que trabaja con ustedes, ¿sí? Y justamente Jorge Oliver, me acuerdo en la Radio Salta. Y en ese momento estaba conduciéndome el programa Julio De Vita. Imagínense en la época que estoy hablando, Julio De Vita no se dedicaba todavía al deporte ni a la política, y estaba haciendo en Radio Nacional su programa, y fue a Radio Salta, y de ahí fue que lo contrataron y continuó su carrera en Radio Salta por mi programa. En ese momento, él no podía ir, ¿y quién fue? Jorge Oliver, nunca me voy a olvidar, esa fue la primera vez que lo conocí a Jorge. Y estaba con Javier Lama, hicieron una dupla los dos para el programa. Nunca me voy a olvidar, lo tengo acá todo el programa, porque me acuerdo que en ese tiempo estaba un músico llamado Suéter, no sé si lo conocen. Bueno, Suéter es un grupo argentino que sonaba en esos tiempos, y tenía un tema musical que después lo cantó Fabiana Cantilo hace poco, ¿sí? Amanece en la ruta se llama el tema, ustedes me lo han escuchado. Bueno, ese tema es de un grupo anterior que se llamaba Suéter, que a propósito, el cantante salteño, de rock, ¿no? Y resulta de que sacaron un tema musical que se llamaba Comiendo Jefes de Fish, así se llamaba el tema. Y resulta que nunca me voy a olvidar porque estaba Javier Lama y justamente Jorge Oliver, y decían, bueno, acaba de pasar Suéter con el tema Comiendo Cupi. No, no es comiendo Cupi, decían, no, es comiendo, no sé, otra comida con otro nombre, ¿no? Hasta que después decíamos, ¿comiendo qué? Heavy de Fish. Nunca me voy a olvidar de esa pequeña articulación humorística que hicieron. Nunca lo tengo acá grabado hasta el día de hoy, y ahora que falleció, uno se remonta al comienzo de las cosas y el fin de las cosas, siempre es como que uno el principio y el fin, ¿no? Se llama el alfa y el omega, tanto conocido a nivel iniciático. Bueno, así que para mí, Jorge ha inspirado, justamente, esta es una palabra, no ha sido motivación, sino inspiración. Y luego, bueno, se dedicó al tema de la comunicación social, lo empezamos a conocernos, porque yo también soy comunicador social. Estudié comunicaciones sociales también, y de ahí es que me fui al marketing, pero bueno, continuamos, y después el tiempo nos llevó a estar en un club, en la cual nos conocimos mucho más, y ahí es donde él publicó el libro, que afortunadamente tengo un libro firmado por él, estuve en la presentación de su libro, y bueno, también fue muy fuerte porque cuando él viene de estar un tiempo en Buenos Aires, después de haber sido operado, vino muy débil aquí. Y yo tuve la oportunidad de ir a verlo, a Lencón, donde vive, donde vivía,
y lo pude ver lejos, lejos, ya había comenzado justamente los pequeños inicios de la pandemia, todavía se podía salir, y fui, lo vi, y como a 10 metros estaba, lo saludé, eso fue la única vez que lo pude ver después de haber regresado de Buenos Aires, y bueno, y ahora ya no, con esta posibilidad fue simplemente, hicimos una ceremonia entre el club para despedirlo, una ceremonia de despedida, y bueno, cada uno comentando, fue muy emocional, justamente ayer fue, y bueno, uno se queda pensando con todo esto, ¿no? Y se pregunta, ¿qué es lo que va a decir tu lápida en este momento si hoy fuese tu último día? ¿Qué es lo que diría? Es un tema bien importante. Diría, gracias a Dios que te llevaste al ser humano porque te hizo la vida imposible, o gracias a Dios porque dejaste huella en los corazones de la gente. Así que es un momento donde uno se tiene que hacer un replanteo importante, porque si hay algo que me di cuenta en este tiempo, es de que nosotros miramos la vida pensando en qué vamos a dejar, qué es lo que vamos a dejar si nos morimos. Y me pregunté justamente esto, desde atando el inicio con el final, y yo me pregunto también, ¿qué es lo que yo me llevo? No, ¿qué es lo que dejo? Esa fue la pregunta que me estaba haciendo. Entonces, Sí, yo creo que esto es un tema bien importante, porque estamos todo el tiempo pensando que dejamos y no que nos llevamos. Por eso la vida pasa, y estamos frustrados porque no la vivimos, no la experimentamos. Al final, claro, en estar empezando a vivir, estamos muriendo, es como una cuenta regresiva hacia la muerte de la vida, ¿no? Por eso que es importante, hay mucha gente que se muere a los 17 años y lo entierran a los 80. En ese tiempo, de que se murió hasta que lo entierran, una frustración total en la vida, un sinsentido de la vida, no se conocen, frustración, resentimiento, no hay experiencia de la vida para disfrutar. ¿Me explico? Esto es un tema, una cosa que estuve haciendo hace poquito, por ejemplo, toda mi vida tuve el deseo de entrar en la arquería. Bueno, me fui al gimnasio de tiro, me inscribí y empecé a estudiar arco. Otra cosa que quiero hacer es hacer bonsai. Bueno, listo. Voy a empezar a hacer bonsai. Tenía 20 años que no hacía música. Había dejado la música. Mis hijos son músicos a causa de esa influencia. Hace sí, 20 años que la había dejado. Bueno, volví de nuevo a la música y tuve la oportunidad de estar con mis hijos, ellos participando de un tema musical que compuse y que después mi hija, que también hace video, armamos un videoclip con el tema musical. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es viendo qué me llevo en vez de ver qué dejo. ¿Me hago entender? Creo que sí, esto es un sí, mensaje bien importante, bien importante. Hacer también, esa pregunta, ¿no? sí. Hay muchísimos temas para poder seguir hablando con Sí, vos. Sí, sí. por supuesto. Sí, 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 la verdad que es muy importante y muy lindo poder tener este tipo de charlas con vos. Estamos muy agradecidos porque hayas compartido esta Es noche un con placer para nosotros, mí. no solo con nosotros, sino con nuestra audiencia que te sigue mucho. Pero, ¿te animás a decirnos tus redes para que te puedan seguir? Sí, Facebook, Fernando Daniel Peiro, Instagram, Fernando Daniel Peiro, página web, Fernando Daniel Peiro. Así que, Fernando Daniel Perfecto. Peiro, me buscan si no en Google, en San Imposible no Google, encontrarte. sí, y ponen Fernando Daniel Peiro y salgo yo. Ahora, si En ponen YouTube también Daniel salí. Peiro, no salgo yo, y si ponen Fernando Peiro, no salgo yo. Si ponen Fernando Daniel Peiro, sí. Entonces ahí me encuentran. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad que es un placer y bueno, de acá les mando bendiciones y siempre me despido con un saludo que es Carpe Diem, una frase en latín que significa aprovechen el día, aprovechar el día. sí. Que cada día sea un ladrillo para construir el Perfecto. futuro que queremos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.